Vamos a analizar las correlaciones de Pitzer, una para calcular factor de compresibilidad a partir de la ecuación virial, y a partir de esa ecuación virial y el factor de compresibilidad, poder determinar coeficiente de fugacidad de gases. Entonces vamos a recordar inicialmente la ecuación virial. Es una ecuación de estado, como hemos comentado, que relaciona lo que se define como el factor de compresibilidad. Ese factor de compresibilidad es igual a P por V, presión por el volumen molar de ese gas, dividido entre la constante universal de los gases R por temperatura absoluta. Entonces la ecuación virial puede tener dos formas, una en función de presión y otra en función de volumen específico. Estas dos formas polinomiales nos sirven para calcular las variables de un gas y específicamente de un gas real. Cada una de esas variables se puede calcular de diferentes formas y la relación de estas variables, por ejemplo B' con B, se muestra aquí abajo. Hoy vamos a ver algunas correlaciones, específicamente la correlación de Pitzer, para poder determinar estas constantes, estos coeficientes viriales que nos servirán para el cálculo de el factor de compresibilidad. Vamos a comenzar con la primera parte. Estas correlaciones de Pitzer fundamentalmente son válidas para gases no polares. Entonces, por ejemplo, aquí se está representando la relación del factor de compresibilidad en este gráfico con respecto a la presión del gas, Z contra presión. Observamos que para gases no polares como nitrógeno, por ejemplo, es una relación prácticamente proporcional. También metano, hidrógeno, la correlación es prácticamente perfecta, por lo que hidrógeno, como es un gas muy sencillo, es una molécula muy pequeña, lo podemos considerar un gas ideal. Estas correlaciones aplican para cuando Z, el factor de compresibilidad, es aproximadamente proporcional a la presión del gas, es decir, que esta relación es lineal. Por ejemplo, esto puede aplicar para la mayoría de los gases no polares a presiones relativamente altas. Por ejemplo, esta línea amarilla corresponde a dióxido de carbono, a una presión de cerca de 200 atmósferas hacia arriba, hasta 800, 1000 atmósferas, sigue una correlación lineal. Entonces yo podría aplicar esta correlación para dióxido de carbono en ese rango de presiones. Antes de esa presión es más conveniente aplicar otros modelos. Para presiones muy bajas, recordemos que es válido aproximadamente la ecuación de estado de gas ideal. Las correlaciones de Pitzer son las siguientes. Vamos a considerar inicialmente, como les menciono, son para cualquier gas no polar o ligeramente polar, cuando Z es aproximadamente lineal con la presión. Entonces tenemos lo siguiente. A partir de la ecuación virial, se desarrolló esta ecuación para el factor de compresibilidad en función del primer coeficiente virial B y el segundo coeficiente virial B'. En este caso, el primer coeficiente virial se puede determinar. Corresponde a esta ecuación. El segundo coeficiente virial se puede determinar en función del primero y las variables críticas, presión crítica y temperatura crítica, que son constantes de cada especie. Entonces, la correlación de Pitzer fundamentalmente es esta ecuación para el segundo coeficiente virial. El segundo coeficiente virial B' es igual a B0, este es una constante, más el factor acéntrico de Pitzer W por una constante B1.
Esas constantes se pueden determinar a partir de las condiciones reducidas. Tengo temperatura reducida como el cociente de temperatura entre temperatura crítica. Tengo presión reducida como el cociente de presión entre presión crítica. Tengo entonces B0 de esta ecuación de Pitzer. Va a poderse calcular con esta ecuación. Noten que esta es una ecuación algebraica de forma muy simple que involucra una serie de constantes. Aquí no importa qué unidades tengan, realmente cada factor es adimensional, porque todas las propiedades reducidas van a ser adimensionales. Si yo tuviera aquí Kelvin entre Kelvin es adimensional, también presión entre presión, por ejemplo, atmósferas entre atmósferas, es adimensional. Entonces, con esta ecuación puedo calcular el coeficiente B0. Con esta ecuación puedo calcular el coeficiente B1. Aquí tendríamos entonces que para el factor de compresibilidad, Z se puede calcular con esta relación. 1 más ese factor B0 por este cociente de variables reducidas, más el factor acéntrico por B1 por este cociente de variables reducidas, presión reducida entre temperatura reducida. A partir de aquí es común expresarla de esta manera. Z menos 1 igual, aquí simplemente se despeja Z menos 1. Este despeje se realiza principalmente para sustituir en la definición de coeficiente de fugacidad. Entonces, reacomodamos la ecuación y obtenemos este valor. Aquí se factorizan los términos comunes. Se factoriza este y se factoriza este. Entonces, esta es la correlación de Pitzer para el factor de compresibilidad Z. Ok, entonces, el día de ayer, o en la sesión anterior, nosotros definimos dos variables, Z0 y Z1. Esas dos variables representan esta ecuación en función de B0 y B1 que podemos calcular. Existen tablas, como veíamos en la sesión anterior, para poder determinar Z0 y Z1. Entonces, otra ecuación similar que se puede plantear es la siguiente, es muy sencilla. También se puede escribir como factor de compresibilidad es igual a Z0 más un factor acéntrico por Z1. Entonces, por medio de estas correlaciones es posible determinar el factor de compresibilidad. A partir del factor de compresibilidad es posible determinar también el coeficiente de fugacidad. Vamos a analizarlo. Ok, entonces para gases puros, utilizando este factor de compresibilidad llamado Z, podemos expresar la ecuación de la siguiente manera. Aquí yo coloqué las mismas definiciones de las variables que acabamos de mencionar. Entonces, partimos de esta ecuación, de esta correlación de Pitzer para el factor de compresibilidad. Recordemos que podemos determinar con esta segunda ecuación el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad, perdón. Este es el coeficiente de fugacidad en términos de esta integral. Entonces, por eso es que se despeja Z menos 1. Sería logaritmo natural del coeficiente de fugacidad. Es la integral de 0 a una presión reducida del factor de compresibilidad de cada componente menos 1 por esta diferencial. Diferencial de presión reducida entre presión reducida. Entonces, realizando esta integral, se sustituye esta ecuación como Z menos 1 aquí. Realizando esa sustitución e integrando, se obtiene lo siguiente. PR entre TR sabemos que es una constante.
Nos quedaría B0 más W por B1. Entonces, de acuerdo a esta integración, esta ecuación me permite calcular el coeficiente de fugacidad a partir de esta correlación de Pitzer. Si yo despejo de ahí phi, lo podemos despejar utilizando una exponencial. La exponencial del logaritmo natural de phi es nada más phi por el exponencial de todo este factor. B0, B1 se pueden calcular con las constantes reducidas. El factor acéntrico es un valor que podemos determinar leyéndolo de tablas. Entonces, es posible calcular el coeficiente de fugacidad por medio de esta correlación del factor de compresibilidad de Pitzer. Si no queremos realizar esta alternativa de estas dos ecuaciones, existen tablas donde puedo consultar los valores de B0 y B1 también en función de estas correlaciones. Es más sencillo directamente realizar la operación. Esta sería la correlación de Pitzer para factor de compresibilidad y también para coeficiente de fugacidad.